experimentado todos hemos experimentado este proceso y sabemos pues que es devastador, ¿verdad? Porque no podemos negar que la separación de un hermano, de un padre, de un hijo, pues son experiencias terribles, ¿verdad? Pero eso humanamente hablando, porque Cristo, porque con nuestro Señor, de nuestro lado, todo tendría que ser diferente. Desde el principio, pues nuestro Señor, así como sacó al hombre, a Adán y Eva del paraíso, ¿verdad? De su plan perfecto, también Él no lo iba a dejar abandonado, no lo iba a dejar abandonado en el mundo perdido, ¿verdad? Sino que inmediatamente Él creó un plan para rescatarnos. Y como lo dice en Génesis 3:22, dice, aquí el hombre ahora conoce el bien y el mal. Tome pues del árbol de la vida y viva para siempre, ¿verdad? Inmediatamente el Señor dijo, bueno, no fue posible que se quedara en mi plan perfecto, pero voy a crear otro plan, ¿verdad? Para que de forma voluntaria entremos a ese plan. Así como el hombre alargó su mano para pecar, ahora que se arrepienta y que vuelva a él, ¿verdad? Para que viva eternamente, que vuelva al plan original de nuestro Padre celestial. Vale, seguimos luego con el concepto del duelo. Seguimos la siguiente diapositiva, en donde encontramos el concepto del duelo, ¿verdad? El duelo es el proceso, sabemos que es un proceso de recuperación emocional ante la pérdida por muerte. Pero también dentro de estos procesos de duelo existen otro tipo de situaciones que pues a los que nos enfrentamos, ¿verdad? Como el divorcio, la pérdida de una amistad, cuando los hijos se van de casa, una enfermedad. Una de las situaciones más difíciles de esto es el divorcio, ¿verdad? La separación de su propia carne, ¿verdad? Como lo dice su palabra, somos una misma carne y pues su propia carne se arranca, ¿verdad? Un pedazo. Es muy difícil. Si alguien tiene alguna experiencia en cuanto al divorcio, lo podemos comentar después porque es un tema pues bien delicado y que no cualquiera puede hablar de este tema si no ha experimentado o visto algo de cerca. Igual cuando los hijos se van, ¿verdad? Es una situación bien difícil. Yo tengo la experiencia de haber visto a mi hermana, a una de mis hermanas, la separación, haber visto la separación de su hijo repentina también, porque él se fue de la casa y con su mujer, con la que iba a formar su familia y no se casó. Salió prácticamente en desobediencia, ¿verdad? Ante los ojos del Señor. Y para mi hermana eso fue devastador porque ella le había enseñado incansablemente la forma en la que él debía salir de su casa, ¿verdad? Son procesos bien difíciles. Entonces, este tipo de procesos tiene sus efectos, ¿verdad? Y el primer efecto del duelo que podemos experimentar, lo hemos experimentado y lo hemos visto a través de nuestros, igual digamos, de hombres en la Biblia, ¿verdad? Lo hemos visto y lo hemos experimentado. Uno, les voy a decir así rápidamente los 4 que yo he escrito, podrían haber más, ¿verdad? Uno es la tristeza. La pantalla anterior, Julita, por favor, donde están los efectos. Los efectos es, uno, la tristeza profunda, problemas psicológicos, problemas sociales, problemas espirituales. Son situaciones bien difíciles, ¿verdad? Que se viven en este proceso. La tristeza profunda se experimenta de diferentes formas, ¿verdad? Lo vamos a ver adelante con los hombres de la Biblia. En mi caso, yo he experimentado diferentes dolores fuertes en este aspecto y quizás la más reciente les voy a comentar, la muerte de mi hermano, uno de mis hermanos que éramos de las edades más cercanas. Él me llevaba como año y medio más o menos. Él falleció a los 39 años, bien joven,
de un tumor en el cerebro y fue repentino. Un día en la noche se despidió de mi mamá después de ir al culto, con una mirada con mi mamá, enfrente de su casa. Él la fue a dejar a su casa después del culto y en la mañana le dijeron amaneció muertecito, ¿verdad? Porque el Señor se lo llevó porque era su tiempo, pero fue un dolor repentino tremendo para nosotros, ¿verdad? Pues gritamos, lloramos, nos tiramos al suelo y fue difícil la recuperación. Pero gracias al Señor, pues vencimos ese duelo. El problema psicológico, una de las enfermedades que puede atacar nuestro cuerpo, que ataca nuestro cuerpo, que ataca nuestra emoción. Uno de los más peligrosos que encontramos es la depresión, ¿verdad? Esos son problemas psicológicos que en muchas ocasiones no podemos salir solos, ¿verdad? Que necesitamos ayuda en ocasiones, pues, de psicólogos o de medicamentos, pero no es lo adecuado, ¿verdad? Porque tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda en todo este tipo de procesos. Piense usted y no me diga, hasta el final vaya pensando si usted cree que es necesario utilizar un psicólogo en este tipo de procesos o únicamente podemos buscar la ayuda de un Dios todopoderoso que está a nuestro favor. Piensa, hermana, y al final podemos comentar este tipo de problemas. El problema social, nos aislamos, no queremos hablar ni ver a nadie, ¿verdad? Este es un problema, pues, que ya lo hemos visto en otras enseñanzas. No somos seres individuales, ¿verdad? El Señor no nos creó en una burbuja, sino que nos enseñó a compartir, a amar a nuestro semejante como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces no somos seres individuales, somos seres sociales y ese es un problema cuando nos aislamos, porque igual ese problema de aislamiento nos puede crear otro tipo de problemas. Y el problema espiritual, uno de los más delicados, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones culpamos a Dios por la muerte de un ser amado. En muchas ocasiones, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo sí, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué te lo llevaste si Él era tan bueno? ¿Y por qué tanta gente mala sigue viva, verdad? Entonces le reclamamos a Dios y no es correcto, pues, porque sabemos que nuestro Señor nuestro Señor es perfecto, ¿verdad? Que los planes de nuestro Dios son perfectos, ¿verdad? El problema más delicado dentro de ese problema espiritual es alejarnos de la iglesia. Es muy triste, ¿verdad? Es un grave error alejarse de la iglesia, alejarse de la palabra de Dios, encerrarnos en el problema de hacerlo nuestro, ¿verdad? No, las enfermedades no son nuestras, los problemas no son nuestros, porque todo lo podemos dejar en manos de nuestro Dios y sabemos que nuestro Dios es poderoso y nos ayuda a salir adelante, a vencer todo este tipo de efectos, todo este tipo de problemas a los que podría conllevar el duelo, ¿verdad? Seguimos adelante en la siguiente. Vaya, ya a partir de este momento entramos a ver los ejemplos de grandes hombres de la Biblia. Yo hubiera querido, digamos, hablarles solamente de unos dos hombres de la Biblia, pero todo está tan bello y tan importante, ¿verdad? Conocerlo, que no me atreví a dejar a ninguno fuera. El duelo de José por la muerte de su padre Jacob, que lo podemos leer en Génesis 50, del 1 al 14, ¿verdad? Por el tiempo no vamos a leer las citas bíblicas porque eso nos extiende mucho más el tema.
pero ahí van a quedar todas las citas bíblicas por si ustedes las quieren luego ir a leer, ¿verdad? Son, y aparte que ya las conocemos, son preciosas, ¿verdad? José dice que muestra su experiencia sobre la muerte de su padre. José se echa a llorar cuando su padre muere, llora sobre él, lo besa, pero no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el proceso que sigue? Lo llora, lo besa, lo abraza, ¿verdad? Su padre está muerto, pero a él no le importa que ya haya fallecido, él lo abraza y lo besa, ¿verdad? Quizá posiblemente lo que nosotros hiciéramos si tuviéramos a nuestro ser querido en esa situación y lo tenemos en casa, ¿verdad? Por ejemplo, un padre, una madre, un hijo, creo que cualquiera se echaría encima de su ser querido de esta forma que José lo hizo, pero no se queda de brazos cruzados, manda, llama a los médicos, o sea, sigamos el proceso y mandan balsamar a su padre, dice, lo velan de acuerdo a sus tradiciones, ¿verdad? Lo velaron 40 días, los egipcios lo lloraron 60 días, José cumplió su voluntad, la voluntad de su padre, una de las voluntades de su padre era que lo enterraran en su tierra, en la tierra de Canaán, ¿verdad? Ahí le dejó las instrucciones específicas le dejó las instrucciones específicas a su hijo, ¿verdad? De qué era lo que él quería. Dice que hizo duelo por su padre 7 días después de sepultarlo. Toda la familia estuvo unida. Podemos ver cómo enfrentaron ellos ese proceso, ¿verdad? Toda la familia unida, dice, incluso sus consiervos, ¿verdad? La casa de Faraón, todos estuvieron unidos en este duelo, por la muerte del padre de José. Así como amaban tanto, así por el amor que le tenían a José, hicieron duelo por la muerte de su padre, ¿verdad? Con tanto amor, el amor, la admiración y el respeto que me imagino que le tenían a José porque era un gran hombre, ¿verdad? Un gran ejemplo. Y pues así es la solidaridad que nosotros mostramos, ¿verdad? Con nuestros... con las personas que están cerca de nosotros y experimentan este proceso, ¿verdad? Aunque no sea familia, estamos ahí acompañando. Su padre quería ser enterrado en el sepulcro de Cabé, en la tierra de Canaán, y así lo hizo José. Aquí en la unidad familiar y en el apoyo de sus consiervos y de todas las personas que apreciaban a Josué, así como a su padre, podemos ver un acto o podemos ver algo positivo, ¿verdad? Que se da en la muerte. No todo es tristeza, no todo es dolor, también hay consuelo, también hay apoyo, también hay unidad familiar. No todo es negativo, sobre todo para los hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos que no estamos solos y el Señor pues nos manda consuelo, nos manda palabras, nos manda apoyo de todas partes. Seguimos con otro gran ejemplo. Uno de nuestros ejemplos excelentes. Seguimos con la siguiente pantalla y hablamos un poquito del patriarca Job, ¿verdad? Job y la pérdida de todos sus bienes y la muerte de sus hijos. Un ejemplo que no podemos dejar de lado. Al oír la noticia, Job, ahí está el versículo bíblico también, es en el capítulo 1, versículos 18 al 21. Al oír la noticia, Job se levantó, rasgó su manto, rasgó su cabeza, se postró en tierra y adoró. Qué ejemplo más correcto, ¿verdad? De un hombre temeroso de Dios. Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Así lo dice Job 1:1. La primera reacción de Job fue un dolor profundo, ¿verdad? Un dolor fuerte. No había perdido solamente sus bienes, había perdido todos sus hijos. Qué tremendo. ¿Quién podría soportar un dolor tan grande? Solo un hombre recto, perfecto, ¿verdad? Temeroso de Dios. Creo que
No sé si nosotros lo resistiríamos, ¿verdad? Pero para eso tenemos que estar preparados y pues es prepararnos sobre todo con la palabra del Señor, ¿verdad? Para hacerle frente a lo que Él, a lo que Él haya decidido sobre nuestras vidas o al tipo de proceso. ¿Cuál fue la reacción de Job? Manifestó dolor inmediato, pero reconoce la procedencia de todo lo que tenía, todos sus bienes y sus hijos venían de la mano de Dios. Entonces, Él se lo dio, Él se lo quitó, sea su nombre bendito, y adoró a Dios. Yo sinceramente, pues les digo que cuando mi hermano falleció, sí lo acepté de inmediato, sí lo acepté. Y le dije al Señor, la vida de mi hermano era complicada, era dolorosa, le tocó vivir situaciones bien difíciles, increíblemente. Y yo dije, a mi hermano se le terminaron sus problemas, a mi hermano se le terminó el sufrimiento. Lo acepté, aunque posteriormente me negué a mí misma a haberlo aceptado, ¿verdad? Pero lo acepté, pero no adoré a Dios. Lo adoré quizá posiblemente después, ¿verdad? No de inmediato. Pero este hombre pues tenía un nivel de espiritualidad tremenda y lo pudo hacer. Gloria a Dios por él y pues aprendamos de él, ¿verdad? Inmediatamente tiene consolación. ¿Y su consolación de dónde viene? Ante una pérdida tan significativa. Vemos el inmenso dolor que causa la muerte súbita e inesperada. Aún así, la fe de este hombre fue un gran soporte para su gran pérdida. Esto significa que debemos estar firmes con nuestra fe, ¿verdad? Solamente así podríamos actuar de la forma que Job actuó. Caso todo lo contrario, su esposa, ¿verdad? Ya sabemos lo que hizo su esposa, que le dijo que lo maldijera, que maldijera a su Dios, ¿verdad? Porque ella no pudo soportar ese dolor tan grande, pues no tenía el nivel de fe que Job tenía. No era una hija verdadera de Dios. Seguimos con el otro ejemplo. Tenemos ahora el ejemplo de David, ¿verdad? También un ejemplo, pues, especial. El duelo ante la muerte y la gravedad, ¿verdad?, de su hijo. El rey David, la reacción del rey David ante la muerte de su hijo recién nacido. Al enfermar el niño gravemente, esta es la cita es en 2 de Samuel 12, 14, 23. La reacción del rey David ante la muerte de su hijo recién nacido. Al enfermar, David ruega inmediatamente a Dios, ¿verdad? Pasó la noche, dice, acostado en tierra, tirado en tierra. No quería comer, ¿verdad? Hizo ayuno, estuvo luchando, ¿verdad? Mientras el niño vivía. Él oró, clamó al Señor, a pesar de que veo aquí algo bien especial en David, porque a él ya le habían profetizado la muerte de su hijo. Pero él no se dio por vencido. Mientras el niño vivía, él clamó a Dios, ¿verdad? Sabemos que dentro de estos procesos de enfermedad, por ejemplo, nosotros clamamos fuerte a Dios y no queremos la muerte de nuestros seres queridos. Y luchamos hasta el último momento. No descansamos de pedirle a nuestro Señor, ¿verdad? Eso es lo que hizo David, a pesar de que ya le habían profetizado, ¿verdad? Él pudo haberse dado por vencido y decir, bueno, ya el Señor lo dijo, pues que se haga su voluntad, ¿verdad? No, él no hizo eso. Él clamó hasta el último momento. Luego, ante la muerte, ¿cuál fue su reacción? Él le preguntó a sus consiervos, ¿ha muerto el niño? Le dijeron que sí, ¿verdad? Entonces viene él y se levanta, se lavó, se ungió, reaccionó con una convicción de esperanza cuando ya no podía regresar hacia el niño, pero sí dijo, yo voy a él, y consoló a Betsabé. Qué ejemplo más digno de imitar, ¿verdad? O sea, no perdamos la fe, no dejemos de luchar,
mientras hay esperanza de vida. Pero una vez el Señor decide llevarse a un ser querido, tenemos que reconocer, yo veo aquí que David reconoce la soberanía del Señor. Él es el que tiene la última palabra, él es el que decide, no yo, ¿verdad? Es muy, muy especial. Aquí sí me gustaría que alguien me ayude a leer 2 de Samuel 12, 20 y 21, porque me súper toca el corazón estos dos versículos. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? 2 de Samuel 12, 20 y 21. 20, 21. 20 y 21. Ok. Dice, y se levantaron sus siervos y conspiraron. ¿Ese es Reinita? Prosiga, ¿cómo dice? Dice, y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás. No, ese no es. Primera, No es, dice que es primero de Samuel. no es segunda. Yo aquí había anotado segunda. 2 de Samuel 12. Ah, no. Es que yo creo que no era 12, Julita. Espérame, déjeme ver mi Biblia que aquí lo vi. Pero, bueno, pero básicamente lo que dice, y dije que lo iba a dejar aquí. Pero básicamente lo que dice ese versículo, esos versículos es... Yo creo que creo que leí mal el versículo, Reinita. Creo que sí. Estaba yo en otro libro. Ese era 12, sí. 20, 21. Si gusta lo leo, ya lo tengo aquí. Ya lo tiene, ok. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Quien después de la muerte de un ser querido adora al Señor. Después vino a su casa y pidió, le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus consiervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Es que es algo que solamente una fe enorme en nuestro Señor, un reconocer de su soberanía puede hacer en nosotros. O sea, él se levantó, bueno, la profecía se cumplió, no, el Señor digamos, no permitió pues que esto, como Jesús le dijo al Señor, ¿verdad? Pase de mí no pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad, ¿verdad? Entonces, buscando siempre la voluntad de nuestro Señor. Y algo importante, cómo la gente piensa de una experiencia o de una situación así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mi suegro falleció, yo lo amaba mucho, yo le decía al Señor que era un padre que él me había permitido después de mi padre muerto, ¿verdad? Mi suegra no lloraba en su entierro, sino que hablaba tranquilamente y decía, esta es una carrera, nosotros ellos eran atletas y corrían. Y decía ella, es una carrera en la que él se me adelantó. Y yo lloraba y lloraba porque para mí era como un padre, él, ¿verdad? Fue muy especial para mí. Y yo decía, ¿cómo puede? Yo estaría encima de la caja llorando por mi esposo. Entonces juzgamos a veces este tipo de situaciones, ¿verdad? En lugar de decir qué ejemplo el que nos está dando, ¿verdad? Vaya, con eso termino los grandes hombres, con la forma en que estos hombres enfrentaron, ¿verdad? Esta situación tan difícil y que tenemos mucho que aprender. Y continuamos y finalizamos con el ejemplo por excelencia, ¿verdad? Que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con la siguiente pantallita. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo por excelencia, ¿verdad? La reacción, un gran ejemplo. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
Quedaos aquí, velad conmigo, yendo poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, buscando siempre hacer la voluntad de su Padre, aunque humanamente no quería experimentar dolor, ¿verdad? Nadie quiere experimentar dolor. La reacción de otros, de los otros también, ante la muerte anticipada, dice que pusieron su cruz sobre otro. Le seguían gran multitud del pueblo, mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por el Señor Jesús. Hasta el cielo se puso triste por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era algo tremendo, ¿verdad? Un hombre bueno, un hombre perfecto, un hombre sin mancha, y allí iba nuestro Señor Jesucristo arrastrando esa cruz, todo por amor a nosotros, ¿verdad? Qué precioso. La reacción de nuestro Señor ante el llanto de las mujeres. No lloren por él, les consuela. Que lloren por ellas mismas y por sus hijos. Les da una profecía en este momento, ¿verdad? Él iba para la cruz y nos estaba consolando a nosotros. Y hay mucha gente que hace eso. Pero son gente con un nivel de confianza y de fe en el Señor tremenda, ¿verdad? Que están sufriendo y están consolando a los demás. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ejemplo. Entonces, pues, definitivamente tenemos que aprender cada día de nuestro Señor Jesucristo, y por eso la importancia de estar siempre buscando de su palabra, leyendo su palabra. Su última reacción ante su muerte, clamó con gran voz para encomendar su espíritu al Padre, y expiró, ¿verdad? Entonces, en todo momento debemos estar en comunicación con nuestro Padre, en nuestra vida diaria, en estas situaciones difíciles, aún cuando estamos a punto de morir, ¿verdad? Qué ejemplo más precioso. Hermana Julita, si me puede ayudar a leer Lucas 22:44. Pero no equivocarme ahora. Lucas 22. No, pues que alguien más me ayude. Lucas 22:44. Y que lo haga alguien más luego. El que lo encuentre primero. Sí. Como mi Biblia es Lucas 22. Ay, Señor. Ya voy a llegar. Lucas 22:44. Ahí mi hermana Julita. Dele. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Amén. Gran sufrimiento, ¿verdad? Tremendo sufrimiento, dolor que el Señor experimentó. Su palabra dice que inmediatamente él recibió consuelo. Cuando él se sintió así, inmediatamente recibió consuelo y ángeles le rodeaban. Sin embargo, él seguía orando intensamente y aún experimentó ese sudor como gotas de sangre. No era para menos. Él sabía que le iban a crucificar, mas su prioridad fue siempre cumplir la voluntad de su Padre. Cuánto ejemplo y cuánta consolación encontramos en su palabra. No tenemos excusas, mis amadas hermanas, hijas y siervas de la mano del Señor. Estamos obligadas a ser más que vencedoras. ¿Qué más ejemplo podemos encontrar en su preciosa palabra? ¿Verdad? ¿Lo cree usted? Sigamos con la siguiente. Beneficios de vencer el duelo. Después de haber vencido el duelo, ¿verdad? Podemos encontrar estabilidad espiritual y buscar consuelo en su palabra. Seguir buscando, aparte de todos estos consuelos que ya hemos leído en Romanos 8:26-27, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Son momentos de debilidad, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Dice, pues, que hemos de pedir como conviene.
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ya lo sabemos, ¿verdad, hermanitas? Entonces no estamos solas, y es lo más importante. La estabilidad en nuestra mente y corazón es importante también como hijas de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Son versículos que a cada momento nos estamos leyendo, incluso algunos de memorias, como este Filipenses 4:7, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estabilidad en nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad, hermanitos? Estabilidad emocional, templanza, el fruto del Espíritu, tanto que hemos estado hablando de eso, es necesario ponerlo en práctica en estos momentos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces pensamos que con la muerte de un padre, ¿cómo vamos a hacer, verdad? En mi caso, mi madre se quedó viuda con 5 hijos. Mi madre tenía 39 años también, igual que mi hermanito cuando falleció. Algo especial, ¿verdad? Que el Señor hizo con nosotros, nos sacó adelante. Y mi madre no trabajaba porque mi papá no la dejó. Mi madre no estudiaba, no, incluso no sabía leer y escribir, pero increíblemente nos sacó adelante a 5 hijos. Ella cocinó, ella hizo tortillas, ella vendía comida, ella hizo limpieza, ella lavó y planchó ropa ajena. ¿Qué no hizo mi madre para sacar adelante a sus 5 hijos? 2 de sus hijos mayores comenzaron a trabajar, pero el Señor, increíblemente, si ahora ustedes vieran la casa de cada uno de mis hermanos, verían la gloria de nuestro Señor, porque increíblemente salimos adelante. Después de, yo estaba pequeña, nosotros estábamos pequeños, mi hermanito que falleció a 39 años y yo teníamos entre 8 y 9 años y medio. El mayor tenía como 17, mi otra hermana 15, la otra tenía como 13, entonces pues éramos unos niños todavía, faltaba que estudiar, mi hermano y yo, pues estudiar hasta noveno, estudiar el bachillerato. El Señor me permitió ir a la universidad, no la terminé, pero porque yo misma trunqué mi carrera, pero logré estudiar bastante y el Señor pues es increíble cómo le ayuda a uno a salir adelante. Así como también la salud del cuerpo es tan importante.